La decisión más difícil no es la de ser madre, es la de no serlo. La controversia crece cada día más y más. Las políticas dictan condiciones y sentencias. La Iglesia deja la vida en la decisión divina. Cuando tomas la decisión, ¿qué pasa con tu cuerpo? ¿Qué pasa con tu vida? ¿Qué pasa con tu salud? María es estudiante de Derecho de la Universidad Libre de Colombia. Tiene 21 años de edad. Cuando tenía 20 años, tomé la decisión más difícil de mi vida. Estaba muy asustada, más porque no sabía si mi familia me iba a apoyar o no. Iba en tercer año de carrera de Derecho y no sabía si hacerlo o no, porque no contaba con el apoyo del chico con el que yo estaba, ya que era una relación no tan estable y pues tomé la decisión yo sola. La maternidad puede llegar a despertar el sentimiento más puro y sincero del ser humano. La creación de la vida es un don que la naturaleza le ha otorgado a la mujer. Aquello que siembra semillas de amor y adoración por un ser que está dentro de su cuerpo, que aunque no lo conoce aún, sabe que desde ese momento será parte de ella cada día de su vida. Ahora bien, ¿qué pasa cuando ser madre o padre no es una opción? ¿Abortarías? Sí. Y sí abortaría porque siento que no puedo traer un niño a la vida porque sí. Si no estuviera preparada para tener un hijo, sí. Bueno, yo abortaría porque se me hace que traer un bebé al mundo siendo tan jóvenes hace que nos cohibamos de muchas cosas como mujeres, hace que se nos retrasen muchas cosas en la vida. La responsabilidad es inmensa, la parte económica es muy difícil de afrontar a esta edad. Creo que el mundo no está para que traigamos más niños a que sufran más adelante, entonces pues yo abortaría. Sí lo he hecho, sí lo hice. Bueno, el aborto se define médicamente como la interrupción o finalización del embarazo antes de que este pues, sea viable fuera del útero. O también cualquier terminación antes de la semana 22. Hablando pues del aborto intervenido o la interrupción voluntaria del embarazo, pues simplemente antes de la semana 10, que es lo más recomendable porque es lo más seguro, ¿de acuerdo? En el tiempo más seguro que se hace ese tipo de interrupciones, lo que se hace es simplemente maduración cervical, se dilata el cuello por alguna manera decirlo, con unos medicamentos que son para eso, se utiliza el misoprostol, que es muy conocido como el Cytotec, se introduce dentro del canal vaginal de la mujer, haciendo pues la acción en el cuello uterino, que es básicamente maduración o dilatación del cuello, y posteriormente pues se espera una hemorragia importante, obviamente acompañado pues de los restos del embarazo, y eso es como lo esperado. En ocasiones es necesario hacer una intervención quirúrgica llamado legrado obstétrico o un legrado por aspiración, que también se puede hacer simplemente para, en caso pues, de que el manejo médico con el misoprostol no sea suficiente porque pues, hayan restos aún en el canal vaginal o dentro del útero, se hace una especie de raspado para limpiar la cavidad uterina, para así disminuir los riesgos que son las infecciones o los sangrados que pueden pues, obviamente poner en riesgo la vida de la mujer. Decidí abortar cuando tenía 2 meses. No estaba segura y lo primero que hice fue buscar a una amiga. Le pregunté que si ella sabía algún lugar en donde yo podía ir a abortar sin ningún problema y sin ninguna complicación. Ella me dijo de un lugar que era en Chapinero. Me dio la dirección, fui sola, sin decirle a nadie. Cuando llegué al lugar,
era un edificio súper raro, no había ni entrada, estaba súper solo y entré y de una vez me dijeron que para cuando necesitaba la cita. Yo dije que lo más pronto posible porque no quería que mi familia viera, digamos, cómo iba a quedar, porque me han contado que uno queda muy débil y que pronto puede haber alguna hemorragia. Lo que hice fue tomar un fin de semana, ir y esperé en la sala. Y cuando me llamó el doctor, dije, es ya o nunca. Entré y sentí que estaba en otro mundo, que el médico me iba a maltratar porque habían instrumentos que yo ni siquiera había visto en la vida. Estaban oxidados algunos y él solamente me dijo, tranquilízate, que no te va a pasar nada, solamente vas a sentir que te va a sacar al niño. Yo me senté, solamente le dije a Dios que me ayudara, que si era lo correcto, pues que tenía que hacerlo porque no quería que mi carrera se dañara. La legislación colombiana actualmente no tiene ningún ley o decreto que reglamente todo el proceso, pues la Corte Constitucional se debió seguir con el tema. ¿Qué fue lo que hizo la Corte Constitucional? Pues legalizar como tres estados principales para poder que la mujer tomara una decisión tan importante como ella, que dejó tres puntos específicos. El primero, que cuando exista una grave malformación del feto, la mujer puede tomar la decisión de continuar o no con el embarazo. Segundo, cuando el embarazo ocasione que la mujer pierda la vida o continúe en un estado de salud grave. Y tercero, cuando el embarazo fue causa de un acceso carnal o de un acto sexual abusivo, pues son tres estados en los que la Corte Constitucional lo ha permitido. Es que son tres excepciones fundamentales que lo que buscan es que las mujeres, primero, se les respete su derecho a la intimidad, ya que son ellas las que deciden qué hacer con respecto a su cuerpo y demás. Segundo, va muy ligado a la Constitución por la parte de la dignidad humana. Es claro que nosotros tenemos que permitir que las mujeres tomen decisiones, que no se les puede obligar en ningún momento a hacer algo que ellas no van a hacer de forma correcta. Médicamente hablando, digamos que hay una ley o una sentencia que se llama la C-355 del 2006, que básicamente a los médicos nos obliga de cierta manera a hablar del aborto a la persona, digamos de ponerle a la persona muchas opciones, incluyendo el aborto, en caso de que ésta pues no desee seguir con el embarazo, y también de asegurarnos de que la paciente reciba, en caso de que ella quiera someterse a un aborto legal, asegurarnos de que la paciente lo reciba el tratamiento completo y reciba el tratamiento justo en el tiempo pues, que ella lo desee. Entonces, digamos que jurídicamente y médicamente hablando, pues digamos que el médico está en la obligación de proveer a la paciente que todos los tratamientos, incluyendo pues el de la interrupción voluntaria del embarazo, que es el término que utilizamos los médicos para realizar ese tipo de procedimientos. Hay algo que se llama la objeción de conciencia, que tenemos algunos médicos, es donde nosotros por temas morales, por temas ya de otra connotación, decidimos no hacerlo. Entonces, digamos que en ese contexto, lo que hacemos es lo que te acabo de explicar, asegurarnos de que la paciente reciba el manejo. Entonces, si no lo somos nosotros, que asegurarnos de que otro médico lo realice, pero finalmente la paciente tiene todo el derecho de decidir sobre sí, y si decide hacerse un aborto, pues digamos que estamos en la obligación de guiarla y de hacerle el procedimiento. El aborto en Colombia se castiga desde el Código Penal, en su artículo 122 del capítulo 4,
donde el Código Penal cita que la mujer que causare o permitiere el aborto tiene una pena de 1 a 3 años de prisión. ¿Es una decisión conjunta entre hombres y mujeres? Bueno, sobre el aborto considero que nosotros como hombres definitivamente no podemos decidir sobre el cuerpo de una mujer y sobre lo que sucede en su cuerpo, pero sí considero que en el aborto hay una tercera persona implícita, que es el feto o el niño, y para eso sí se necesitan dos personas. Bueno, y considero que es una decisión, pues que si bien debería tomarse en pareja en caso de que las cosas estén bien, tiene mayor prevalencia para la mujer, ¿no? Y pues estoy a favor del aborto. Pienso que es una salida muy fácil que toman la mayoría de jóvenes por su situación económica, por la reacción que llega a tener la sociedad a ver una pareja tan joven ya en esas circunstancias. Pues para mí es una libertad que tiene la mujer de decidir si tiene hijos o no, o cuántos quiere tener. Pues yo digo que el aborto debería ser un derecho pues de toda mujer a decidir si quiere tener un hijo o no. Entonces, pues sí, obviamente uno no puede decirle a una mujer aborte o no aborte porque la decisión final es de ella. Ella sí de una u otra forma tiene que entender que al dos personas haber sido ser responsables de que una vida esté en juego, dos personas deben estar de acuerdo en que esa vida, qué sucede con esa vida. Depende mucho del contexto, ¿no? Pues si fue un embarazo no deseado, pues creo que estaría más bien. Si es un aborto consensuado y hecho responsablemente, estaría más bien tranquilo. Si no, estaría un poco estresado hasta el punto que yo sepa que la chica salió pues de peligro. Yo pienso que en lo personal yo sí respondería por pues, si llega a pasar. No le diría que abortar. Depende si yo sé o no sé en primer lugar si ya está embarazada. En caso de saber, pues no tendría ningún problema si lo hablamos previamente. Yo creo que lo consentiría, porque es el cuerpo de ella, no es mi cuerpo, entonces creo que estaría de acuerdo si lo hace. Por otro lado, si digamos ya una mujer decide tomar su decisión por no tomar en cuenta la decisión de su pareja o de la persona que es responsable también de ese hijo, entonces inevitablemente también está renunciando al derecho ético de después poder exigir una mantención de esa persona. Lo que al principio, de los dos, pero principalmente teniendo más peso la decisión de ella, la palabra de ella. Es una decisión que no solo toma ella, sino los dos estuvimos haciendo las cosas y sería una decisión de los dos. Para mí, en caso de que sea hijo mío, deberíamos discutirlo por lo menos ambos antes de cualquier cosa, pero ella tendría la decisión final, o sea, al final ella decidiría si hacerlo o no. No, es solo de ella, porque su cuerpo no es el mío. Cuando me desperté, me sentía súper extraña, como mareada, débil, y volteé a mirar y lo que vi fue unos restos pues, de humano. Yo dije, no puede ser, ¿qué hice? O sea, yo dije, la maté. Decirte, yo dije, ¿ya? El doctor me dijo, sí, cámbiate. La señora de afuera te dará una orden de los medicamentos que tienes que tomar. Y ya, te felicito, todo estuvo muy bien. Pasó un tiempo y yo no quería comer, no quería nada. Tanto que en un momento soñé con la niña porque sabía que era una niña, la cual la habían sacado de mi vientre. Y yo decía, no puede ser, o sea, ella quería vivir y yo le quité eso. Matar un ser humano es un crimen. Dios es el que determina no matarás. Entonces, cuando un ser humano, sea mamá o médico o alguien interviene para la muerte, pues está cometiendo un acto inhumano. Ante la ley es un crimen, ante la ley de Dios es un pecado. Y el Señor Jesucristo, que es quien orienta la espiritualidad de la iglesia, Él viene a traer vida. Entonces todo lo que sea contrario a la vida es contrario a la espiritualidad.
La Iglesia tiene unas normas que se determinan por el derecho canónico. El derecho canónico determina esto, que las personas que conscientemente producen un aborto, proporcionan los medios, caen en una condición que se llama excomunión. Esta ley o esta referencia solo incluye a los católicos. Es decir, la Iglesia no tiene una potestad legal de aplicar condiciones de condenación sobre quienes no son ni católicos ni cristianos. Cristianos en el sentido de que la Iglesia católica es cristiana. La Iglesia en ningún momento apoya el aborto, en ninguna circunstancia. Le empecé a sangrar mucho. Mi mamá me dijo que qué me pasaba, qué estaba pasando. Yo le dije, no mami, tengo que ir al médico, tengo que ir al médico. Fui al médico y le tuve que contar al doctor lo que yo había cometido. Él me dijo que me tranquilizara, que lo más probable es que pronto habían quedado restos de la niña en mi cuerpo, entonces tenían que hacerme un lavado. Yo solamente estaba muy asustada porque no sabía qué decirle a mi mamá. Me hicieron el lavado, me sacaron los restos que habían quedado y desde ese entonces yo quedé muy traumada. O sea, yo digo, no es fácil. La persona que hace eso no sabe lo que está haciendo. En toda mujer se genera una serie de consecuencias psicológicas. Entre las posibles consecuencias psicológicas puede estar una alteración en su estado afectivo. Cuando hablamos de una alteración en su estado afectivo, está relacionado específicamente con una depresión, ¿sí? Un estado de tristeza, inicialmente un estado de tristeza profunda, que muy seguramente va a desencadenar después en algunas personas, dependiendo también de sus características, tanto biológicas como personales, puede llegar a un estado de depresión. En las mujeres que abortan generalmente se desarrolla un sentido de culpa, ¿no? un estado de culpa que puede ser pues porque tomé la decisión de perder un bebé, ¿sí? Sea por la situación que sea que haya tomado la decisión. Pero además de esto, pues puede quedar toda la situación del duelo por la pérdida, ¿cierto? Y entonces cuando hablamos del duelo por la pérdida, es el duelo ante una pérdida que fue propiciada por sí misma, que fue decidida por sí misma. Es una pérdida por una decisión propia. Yo llevé a que esa pérdida se diera. Y esto pues crea mayor culpa y por lo tanto también afecta ese proceso de duelo con respecto a la pérdida que se ha tenido. El peso lo tenía encima, o sea, yo necesitaba desahogarme, contarle a mi mamá lo que yo había hecho. Y fue ese día en el que me di cuenta que contaba con ella. Le conté, le dije lo que había hecho. Yo sé que obviamente ella me iba a juzgar, iba a decir que eso ella no me lo había enseñado, que esos no eran los valores que ella me había dado desde chiquita, pero yo lo vi fácil y a la vez complicado, porque sabía que no quería a ese niño en ese momento, que no era lo mejor para mí en ese momento. Sé que no es fácil aceptar lo que la gente piensa, porque sé que todo el mundo va a juzgarme, miren esa niña, abortó, mató a un ser, no pensó en el niño, solamente pensó en ella, fue egoísta, pero la gente no se pone en la posición de uno. Entonces es muy difícil contar esta historia porque sé que mucha gente me va a juzgar en estos momentos y dirá, es la peor, ¿cómo fue a hacer eso? No tuvo corazón. Y no es así, solamente pensé en que no era lo mejor, ya que primero no estaba estable mi relación, no tenía la economía suficiente para mantener a un niño, iba a ser un cargo más para mi familia sabiendo que no estábamos en las decisiones o en las situaciones más fáciles. Entonces creo que fue lo mejor y a la vez lo peor, porque quitarte a un ser que estaba dentro de ti y sentirlo, saber que estaba contigo, además que ella se transmitía conmigo por medio de los sueños, es difícil. Tuve que entrar a psicólogo porque ya me estaba traumando, me estaba volviendo loca. Y
con el paso del tiempo me di cuenta que poco a poco uno va superando las cosas. Obviamente va a quedar marcado para toda mi vida, pero así es la vida y no puedo hacer nada más.